Le doy la mayor bienvenida a todas y todos quienes están conectadas y conectados en la tercera sesión de las jornadas de preformación política de PSOL Biobío. El título de esta sesión refiere a las metáforas conceptuales. En la sesión anterior, en nuestro recorrido conjunto por el edificio conceptual, arribamos a las siguientes conclusiones. Nos dimos cuenta que esta suma de personas e individualidades que llegamos hasta este piso, enfrentados a una realidad extensa, caótica, que se nos presenta como inabordable, no nos bastan aquellos conceptos parciales o teorías que denominamos como primitivas o espontáneas que cada cual ha ido alimentando y configurando a partir de su propia experiencia individual. Si vamos a actuar en colectivo, requerimos dotarnos de sistemas conceptuales, hablamos de un sindicato de conceptos, sobre los cuales ponernos de acuerdo y a los que llamamos teorías o teorías deliberadas y elaboradas. La elaboración de estos sistemas conceptuales, de estas teorías deliberadas y elaboradas, son a su vez el resultado de procesos de observación, de realización de juicios de relevancia, en el cual hacemos estos recortes de la realidad sobre aquellos elementos que nos parecen de mayor importancia, identificamos patrones, irregularidades y necesariamente simplificamos a la hora de armar estos conceptos. Esto hace que, por definición, todas las teorías sean reduccionistas. Gracias a estos sistemas conceptuales, podemos organizar la información, criticarla, describirla, comprenderla. Y estas teorías deliberadas o sistemas conceptuales se suelen clasificar. Estas clasificaciones son útiles para medir sus alcances, para elegir bien qué metodologías nos van a servir y al mismo tiempo de cuáles son las pretensiones de estas teorías. En la sesión anterior hablamos de la clasificación entre teorías descriptivas, explicativas, críticas y normativas. Ahora bien, estas clasificaciones no son las únicas. Si seguimos más adelante, podremos abordar otras clasificaciones que también pueden resultar útiles al momento de clasificar estas teorías. El día de hoy nos corresponde recorrer el último piso del edificio, un piso que es muy nutritivo porque requiere o supone la aplicación de todo lo aprendido en las sesiones anteriores, sobre la realidad, sobre los conceptos, sobre la verdad o falsedad, etcétera. Y en especial abordaremos uno de estos recursos o inventos cognitivos que son más frecuentes en las teorías sobre la sociedad. Como adelantamos, estos inventos o recursos cognitivos son las llamadas metáforas conceptuales. Para hablar de las metáforas conceptuales comenzaremos recordando algo que probablemente cada cual tiene en su experiencia cuando estudió lenguaje y comunicación o castellano, o recuerda de clases de literatura, y es hablar de las metáforas, individualmente consideradas. Las metáforas nos las enseñaron como aquellas figuras literarias que son utilizadas como un recurso estilístico y que sirve para comparar dos cosas de una manera implícita. Nos enseñaron como truquito para identificar a las metáforas que probáramos entre una lista de frases, incorporarle el cómo o el cuál para identificar si es que se está produciendo de manera implícita esta comparación. Por ejemplo, si nos ponían en una tarea el tiempo es oro y nos toca identificar si es una metáfora o no, probamos
incorporando el cómo, entonces llegamos a que el tiempo es como el oro y nos daremos cuenta que se trata de una metáfora. ¿Por qué? Porque es una comparación que se está haciendo de manera implícita sin recurrir a palabras como cómo o como cuál. Ahora, en el ámbito específico de las metáforas conceptuales, la comparación se da entre dos ámbitos, que los vamos a denominar un ámbito abstracto y un ámbito concreto. Las metáforas conceptuales, en este sentido, diremos que son herramientas que son creadas con el propósito de entender una zona o ámbito más o menos desconocido o remoto de nuestra experiencia. Este ámbito es el que llamamos ámbito abstracto o meta, a partir del dominio o activando el conocimiento preexistente que nos resulta más conocido o cotidiano, buscando con ello establecer correspondencias más o menos sistemáticas entre los elementos del ámbito que nos parece conocido y el ámbito que nos parece desconocido. Para llevarlo a un ejemplo, en política, no sé si recuerdan, cuando se popularizó esta frase de la cocina política. Esta metáfora adquirió una enorme popularidad en Chile cuando Andrés Saldívar, en ese entonces senador de la República, la utilizó para ilustrar cómo funcionaban las negociaciones políticas en una determinada reforma tributaria. El ámbito desconocido, en este caso, son las negociaciones políticas, las cuales fueron iluminadas, en este caso, con una metáfora sobre un dominio que sí nos parece bastante más conocido que las negociaciones que se llevan a ese nivel en un Senado, y que es el cómo se producen, en este caso, cómo funcionan las cocinas. De tal manera de que la opinión pública, captando esta metáfora de la cocina, entendió que estas decisiones políticas, por ejemplo, se preparan, se discuten, se elaboran de una manera interna y muchas veces fuera de la vista del público, especialmente en la cocina, y que luego son presentadas en la escena pública solamente al final. O en Chile también es muy típico utilizar la metáfora y los derivados de la metáfora de terremoto político, cuando nos queremos describir eventos o situaciones que generan gran conmoción, inestabilidad o un cambio drástico. Entonces, como muchas veces estas situaciones son difíciles de entender, lo primero que se utiliza es decir terremoto político, se utiliza, no sé, conceptos como el epicentro para referirse, no sé, en qué lugar específico se generó esta situación, o incluso se habla de las réplicas para referir, por ejemplo, las reacciones de los diferentes actores políticos. En este caso, el evento drástico, desconocido, es en este caso el ámbito abstracto, y claramente para el caso de cualquier persona, especialmente chilena, tiene como dominio concreto mucha experiencia con terremotos, por lo tanto le va a ser fácil establecer estas correspondencias para poder entender ese fenómeno que aparece más remoto, más desconocido. Ahora bien, detengámonos en un punto. ¿Qué ocurre cognitivamente, o sea, en nuestra capacidad de comprensión, para que funcionen estas metáforas conceptuales y logren provocar ese efecto de entender lo desconocido a partir de algo conocido? Para eso vamos a recurrir a una breve explicación que nos ofrece el profesor Daniel Cassani, un lingüista que se ha dedicado especialmente a tratar de temas de comprensión y de lectoescritura, donde él nos dice también, primero criticando una metáfora y proponiendo otra,
que él cuestiona mucho cuando se habla de que la comunicación humana funcionaría como con un A emisor y una persona B que es receptor, donde A envía algo así como un mensaje en un sobrecito y luego la persona B, que es receptor, abre el sobre y asimila tal cual la información como venía. Lo que sostiene en este caso el profesor Casani es que es una mala metáfora y que sería más conveniente utilizar la metáfora de un iceberg, en el cual el mensaje, lejos de ser un sobrecito, tiene una parte visible o explícita, pero por debajo hay un volumen de hielo gigante de lo que él denomina implícitos y que también son inevitablemente parte de, del mensaje y de su significado. Para poder entender esta metáfora del iceberg, para referirnos a la comunicación, hicimos en clase, en la sesión por Zoom, pusimos dos imágenes. Una imagen creada por inteligencia artificial donde aparece un varón eh, y, y otra imagen donde aparece una mujer. Y en ambas se expresa algo que están diciendo, como un globito de texto. En el caso del varón dice, he arreglado el closet. En el caso de la mujer dice, he arreglado el closet. Entonces, a partir de este ejemplo que nos proponía también el profesor Casani para entender cómo funciona el iceberg, le preguntábamos a quienes asistieron a la sesión ¿a qué conclusiones ustedes han arribado cuando se les pregunta qué ha hecho, en este caso, el hombre y qué ha hecho la mujer? Y la respuesta, claro, funciona siempre, de hecho, es que cada vez que se imaginaban la respuesta a he arreglado el closet al hombre, se imaginaban que el hombre estaba básicamente maestrando y arreglando, no sé, la puerta o arreglando con algún clavo, algún tornillo, el mueble. En cambio, la primera imagen que se venía cuando lo decía una mujer es que había ordenado las prendas, la ropa, la había clasificado de una determinada manera. Y esto ocurre de manera automática. Entonces, ahí con este ejemplo se busca demostrar de que la comunicación humana se provoca, además de lo explícito, que es la frase, que es idéntica en ambos casos, una activación de este volumen de hielo, que son aquellos conocimientos previos, que están integradas tanto por trayectorias de vida, por sesgos, por valoraciones sociales dominantes, tanto en la sociedad o en el grupo en el cual estemos insertos, y que es imposible, si queremos entender cómo funciona la comunicación humana, eludir que ocurra esta situación. Esto, en este caso, esta función automática a partir de la cual se activan nuestros conocimientos previos y arribamos a determinadas conclusiones supuestas, es lo que llamamos inferencia. Y la inferencia es este proceso mental a través del cual extraemos justamente esa conclusión a partir de una o más premisas, evidencias o conocimientos previos. ¿Por qué esto es importante? Bueno, esto es importante en general en la comunicación humana, pero ¿por qué es importante en política? Los griegos y luego los romanos hablaban de la semina logos o la semina verbis para sugerir este efecto, entre comillas, mágico de las palabras. En este caso estamos hablando de los conceptos y las metáforas conceptuales, que cuando son asimiladas o introyectadas en el pensamiento, lograban germinar y expandirse en la mente, tomando básicamente como control de nuestras formas de captar o de percibir la realidad. Hoy día quizás lo podemos explicar de una manera no tan mistificada, y
Y podemos decirlo en el sentido de que cuando captamos determinadas palabras, conceptos o metáforas, sin tener mayor control, inferimos cosas a partir de esas palabras. Ya sea cuando activando el conocimiento previo, o ya sea porque cuando aceptamos una determinada metáfora o creación conceptual, percibimos los elementos quizás colaterales a esos fenómenos ocupando esa misma metáfora. Y esto es extremadamente importante porque cuando elaboramos las teorías, en este caso, o leemos sobre ciertas teorías, debemos estar más o menos conscientes tanto de aquello que se infiere con las palabras, los conceptos, las metáforas que elegimos, como también cuáles son los conocimientos o los implícitos que se activan en nuestros receptores cuando formulamos estas palabras. Y que muchas veces, ingenuamente, no consideramos y utilizamos las palabras sin pensar en que este volumen de hielo que está escondido siempre se activa y se activa de manera automática. Las metáforas conceptuales son herramientas muy útiles que necesariamente usamos y vamos a seguir usando, porque como hablábamos en pisos anteriores, no es posible por nuestra capacidad individual ilimitada, nuestras capacidades biológicas de interacción, experimentar directamente todos los ámbitos de la realidad que queremos conocer, sobre todo en política, cuando los puntos de partida son la sociedad, el país, el continente o el mundo. Necesitamos recurrir a estas metáforas, a estas herramientas conceptuales para entender, explicar y aproximarnos al mundo. Ahora bien, como resguardo, como las metáforas conceptuales son herramientas, también debemos comprender, sobre todo en política, del mal uso que se puede hacer con estas metáforas conceptuales. Por lo tanto, formarnos en ellas también nos sirve para prevenirnos del uso deshonesto que se puede hacer respecto de estas metáforas, ya sea para manipular la percepción pública, eludir responsabilidades, simplificar en exceso o incluso deshumanizar. La historia política chilena es un clásico de la dictadura, pero que también es lamentablemente bastante contingente, que los titulares de los diarios, a partir de dichos proferidos por la Junta Militar, por Pinochet, en un primer lugar panfletos de la ultraderecha, se hablaba del cáncer marxista. El cáncer marxista para referirse tanto al gobierno de la Unidad Popular, a los partidos, a los simpatizantes, y en general a cualquier persona que adquiriera un ideario de izquierda, socialista o comunista. Esta metáfora del cáncer como enfermedad, respecto del cual el dominio concreto nos estremece, porque todas las personas hemos tenido una experiencia directa o indirecta de algún familiar, de algún ser querido, de algún conocido que ha experimentado esta enfermedad, supone entender a la sociedad chilena como un cuerpo humano, y que por lo tanto, para garantizar la salud de la sociedad chilena, resulta válido, legítimo y deseable incluso suprimir, eliminar o exterminar aquellas células cancerígenas o tumores sin ningún tipo de piedad. Si se fijan aquí, la metáfora conceptual está utilizada para deshumanizar a un sector de la sociedad, al tratarlo como célula cancerígena. Y también resulta un clásico, por ejemplo, en los estados, los gobiernos, los ministros de Hacienda o Economía, que cuando intentan justificar o comunicar a la ciudadanía las políticas de austeridad, que significan recortar gastos sociales o gasto público que existe en favor de las capas sociales que se encuentran en una mayor vulnerabilidad económica, suelen decir debemos apretarnos el cinturón. Y claro, el apretarnos el cinturón inevitablemente nos evoca
una situación familiar en el cual el padre o madre de familia, no, por la metáfora tiende a referirse al padre, al pater familia, que frente a una situación familiar económica difícil, de crisis, debe tomar decisiones eh, que tienen consecuencias difíciles en lo inmediato, con tal de soportar e inducir la pasividad de la audiencia respecto a la decisión que se está tomando, porque en el futuro, en este caso, se va a garantizar un bien superior. Y muchas veces estas metáforas, en la mayoría de los casos, se ocupa, eh, te encasilla, te encuadra en esta metáfora eh, y al mismo tiempo las personas adoptan un trato respecto del emisor de cierta pasividad y de cierta, entre comillas, comprensión de lo que está haciendo. Y muchas veces a partir de esto se encubren otro tipo de operaciones, como, no sé, privatizaciones, reducciones de impuestos a grandes empresas, expropiaciones, por ejemplo, para fines privados, que tienen bastante distancia con lo que significa la gestión de las finanzas de un hogar. Por lo tanto, debemos entender de que las metáforas son herramientas inevitables, las usamos, pero al mismo tiempo también son herramientas que, usadas de manera deshonesta, se ocupan y se seguirán ocupando con fines que conversamos anteriormente. Finalmente, solamente para dejarlo mencionado, porque esto luego vendrá en módulos de profundización. Recuerden que estamos hablando de preformación política todavía. eh, las principales metáforas que se suelen utilizar son aquellas que se clasifican como pactistas o contractualistas, organicistas o las teorías conflictualistas. Suena enredado, pero se los voy a mencionar y no es tan complejo. En general, las teorías contractualistas o pactistas son aquellas que utilizan la metáfora del acuerdo, específicamente el contrato, para explicar de cómo se forma el Estado y la sociedad. La mayor parte de estas teorías contractualistas parten de la base de individuos que están en un estado natural o presocial, que bajo ciertas circunstancias toman una especie de acuerdo para formar la sociedad o el gobierno a través de un pacto. Las teorías organicistas, por su parte, también explican el estado de la sociedad, en este caso recurriendo a la metáfora del organismo vivo, algo que también es de nuestro dominio cotidiano porque en nuestro caso somos organismos vivos. El ejemplo que vimos del cáncer marxista es una clásica aplicación de la metáfora organicista, que en general suele ser la metáfora de las derechas más conservadoras, que les gusta utilizar la metáfora organicista, donde las instituciones, los individuos son partes interconectadas y que funcionan de una manera armoniosa y coordinada, con tal de que esa forma de funcionamiento mantiene la salud o el bienestar del todo. Por otro lado, están aquellas teorías que utilizan la metáfora del conflicto o la lucha para describir la dinámica social o política. Como dijimos, aquí el conflicto de aquellos agentes de conflicto pueden ser diversos dependiendo de la teoría. Hay, ya sean grupos, generaciones, clases sociales, sexogéneros o individuos en tanto conflictúan permanentemente respecto a sus preferencias o intereses contrapuestos. Estas no son las únicas metáforas. Hay otras metáforas que también son que tienen mucha historia, por ejemplo, para explicar el Estado, la política, los gobiernos, como por ejemplo hacer un uso extensivo de la familia, que es quizás como unidad de personas respecto al cual tenemos un dominio concreto, y a partir del funcionamiento de la familia y los roles de la familia se suele utilizar como para explicar aspectos de la sociedad, y aquí hay desde teorías muy conservadoras, por ejemplo, donde, no sé,
asocian el padre de familia al Estado, la madre a la iglesia, por ejemplo, y los hijos son básicamente los súbditos. El mismo, por otro lado, desde una perspectiva no conservadora, sino que, por ejemplo, el republicanismo democrático radical utiliza el concepto de familia a partir de la lucha que deben alcanzar, en este caso, los menores de edad, que son aquellas personas que están sometidas bajo el dominio del pater, ya sean los hijos menores de edad, los siervos, las mujeres, y de cómo la lucha política, por ejemplo, se trata de alcanzar la mayoría de edad, por lo tanto, adquirir la plenitud de derecho. Y por supuesto, hay una muy nutrida tradición de las teorías feministas, sobre las cuales que parten también de la metáfora conceptual de la familia, para describir, en este caso, el orden general de dominación histórica, en este caso en el patriarcado, que inevitablemente el patriarcado supone, en este caso, extender la metáfora del rol del padre, del pater. Así como hay otras metáforas conceptuales basadas en la geología, por ejemplo, para explicar la sociedad en capas, metáforas botánicas, etcétera, y que en algún momento abordaremos. Entonces, en este piso, que fue bastante nutrido y que, como adelantábamos, implicó aplicar todo el conocimiento previo, diremos que las metáforas conceptuales son aquellas herramientas que son poderosas en política, que nos ayudan a comprender y comunicar ámbitos de la realidad que resultan desconocidos o complejos, a través de estas referencias o dominios que son mucho más familiares y accesibles. Y si bien estas metáforas tienen un potencial enorme y que es inevitable que con estos beneficios que hablábamos también tienen un potencial de ser mal utilizadas y de manipular la percepción pública y distorsionar la realidad de una manera deshonesta. Por eso es fundamental abordar el uso de las metáforas conceptuales desde la crítica, desde el compromiso ético, reconociendo tanto sus capacidades explicativas como sus posibles riesgos. En los documentos que están en el Classroom, allí se acompañan ciertos anexos con un esquema y dos tareitas que pueden buscar, en las cuales se pide a partir de, por ejemplo, dos frases. Una frase de José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, que es una fuente de inspiración enorme de la derecha conservadora chilena. Y por otro lado, otra cita de Karl Marx, para que puedan ustedes ubicar, en este caso en estos extractos, qué es aquello que es lo desconocido y remoto y cuál es aquello que es conocido o el conocimiento previo. Y con esto, bueno, nos despedimos de esta tercera sesión, esperándolo ya para la siguiente sesión, que será pronto. Que estén muy bien y hasta una próxima.